Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy voy a conversar con ustedes sobre una situación familiar que se ha dado en la semana pasada y que les comenté el día de ayer. Si no vieron el blog del día de ayer, pues les dije que iba a explicarle un poquito más el día de hoy jueves. Honestamente, mis amores, yo he estado dándole un poquito de largas a hacer este video porque eh, obviamente pues me siento afectada por lo que sucede, es obvio. Y aunque de forma consciente digo, no, está todo bien, como que mi subconsciente me dice que no es así, porque cada vez que la semana pasada quise contarles lo que estaba sucediendo y como que me cohibía yo misma, como que decía, no, pero espérate, ¿no? En fin. Bien, la cuestión es relacionada entonces con mi suegro, básicamente, directo. Voy a intentar explicarlo lo más fácil y claramente posible, pues todo lo que ha sucedido, sin alterarme demasiado. Voy a hacer todo lo posible, porque ustedes saben que me conocen de antes que a mí no me gusta ese tipo de cosas. A mí no me gusta que me vean, por ejemplo, triste, ni que me vean llorar, por ejemplo, ni nada de eso. A mí no me gusta nada de eso. Pero hay situaciones en la vida en las que superan a uno, y por más fuerte que uno pues sea, pues superan a uno. Básicamente, mis amores, la semana pasada, el último vlog que yo grabé fue el sábado de la otra semana. O sea, hace prácticamente, este sábado van a ser 15 días en realidad. Y durante toda la semana pues no se grabó absolutamente nada para aquí, para el canal, hasta este fin de semana, o sea, ya una semana después de sucedido esto, que fue que yo tuve como un poquito más de deseos pues para lo que fue grabar y esas cosas. Bien, el domingo entonces de la otra semana de arriba, como les dije, pues ya este domingo que viene, hoy es jueves, ya el domingo van a ser 15 días. Mi suegro estaba estable, en estado delicado, ¿ok? Entonces le voy a comentar y a contar, por eso quería hacer un video aparte y no decírselo así de sopetón en un blog y punto. Me parece que él, no solamente él, sino también mi esposo, por ser su padre, pero él directamente porque yo a él, pues para mí, mi cariño para con él siempre fue directamente para con él, no necesariamente por la relación que yo tenga, por ejemplo, con mi esposo, sino por la forma en la que él a mí siempre me trató y la relación pues que tuvimos siempre pues nosotros directamente pues como personas y eso. Y me parecía que era mejor pues hacer un video solamente del tema y eso. Bien, yo le comenté en un blog que él estaba enfermo. Esto comenzó en el mes de noviembre, diciembre, más o menos, algo así. Ellos estuvieron aquí por última vez en octubre, que fue cuando nosotros nos mudamos. Y la primera semana que nosotros estuvimos aquí en esta casa, ellos estuvieron aquí, se pasaron una semana completa. Yo no grabé absolutamente nada de eso, mis amores, porque yo no grabo todo. Yo grabo solamente algunas cosas y eso, pero no todas las cosas que van sucediendo en mi vida. Bueno, ellos se pasaron la primera semana que nosotros estuvimos en esta casa aquí. Y nada, todo muy bien y eso. Cuando se regresaron, él estaba un poquito como que quebrantado de salud, pero no sé, uno le dio un poquito que quizás no tanta importancia, la importancia que tenía, porque normalmente pues las personas a esa edad, él tenía 65 años, las personas a esa edad, pues entonces tienen ciertos achaques de salud. Yo misma incluso, yo todavía no tengo esa edad, pero ya comienzo a tener ciertos diferentes pues achaques de salud y esas cosas, que no son graves, pero ya, ¿no? Él dejó de comer, comenzó, no comía pues con mucha regularidad. Él nunca ha sido una persona de comer mucho en realidad, pero comía menos de lo normal. Entonces, dejó de comer. Mi suegra no le dio mucha importancia. Ellos vivían solos en Hungría, en una casa que ellos hicieron cuando mi esposo era todavía un jovencito, y tenían esa casa primeramente de verano, de veranear. Y luego entonces su idea siempre fue, cuando ellos estuvieran en renta, pues irse a vivir allá. Y eso sucedió entonces hace unos 2 años, me parece que fue, que entonces le llegó la renta pues a mi suegro y pudieron irse definitivamente. Hasta ese momento entonces siempre se estaban yendo, siempre solamente los veranos y esas cosas. Y en un principio pues todo estaba perfecto, ellos estaban completamente muy contentos porque ya habían llegado a realizar lo que ellos toda la vida habían planeado.
e irse de retiro pues allá, que es de donde mi suegra es originaria. Mi suegro, mis amores, ya yo les comenté que él es pues alemán, 100% alemán, y mi suegra entonces era húngara. O sea, de padres húngaros, criada aquí, pero ella siempre, su cultura siempre la mantuvo muy presente. En fin. Entonces, eso. Cuando él comenzó a tener esos problemitas de salud y eso, pasó un mes y él comenzó a perder peso. Comenzó a perder bastante peso. Hasta diciembre, que ya entonces él había perdido casi unos 30, 40 kilos, que son unas 60, 70, 80 libras más o menos por ahí. Y entonces fue cuando mi suegra comenzó a preocuparse realmente. Porque en un principio él tenía bastante sobrepeso, ¿no? Entonces en un principio cuando comenzó a perder peso, hasta lo encontramos un poquito como que a chiste, la misma familia, porque dijimos, qué bueno, porque entonces así va a perder peso. Hacía ya muchísimo tiempo que el doctor le venía diciendo tenía que perder peso, porque es bueno para ti, él tenía problemas del corazón. Y tenía una medicación y todo eso, o sea, ese es el mismo problema que tiene mi esposo, o sea, fue heredado. Entonces mi suegro tenía problemas y eso, pero era una situación que era básicamente controlada, porque estaba en control, ¿no? O sea, no había problema con eso. Aparte de eso, él tenía presión alta. Bien. Entonces lo tomamos en ese sentido como que ok, qué bueno, porque está perdiendo peso porque es bueno para él. Pero llegó a un punto que había perdido ya demasiado peso y demasiado rápido, y era algo que no era para nada normal. Perder, por ejemplo, 40 kilos, 30, 40 kilos en 2 meses no es normal ni es saludable. Evidentemente, y por supuesto, sucedió lo que sucedería en un caso así. Un buen día, las últimas 2 semanas ya él casi no podía caminar en casa. Se sentía extremadamente cansado, muy débil, obvio, por estar perdiendo tanto peso así de esa manera, pero al ellos estar viviendo solos allá, 2 personas mayores y eso, mi suegra en realidad no vio como que fuera algo grave, estaba completamente normal. Y cada vez que, por ejemplo, ella tenía sus aparatos de medirse la presión y todo eso, estaba todo normal. Pero cuando ella lo comenzó a ver así tan delgado, comenzó entonces a decirle a mi esposo, porque ustedes saben que mi esposo es muy apegado a sus padres y eso, y él siempre llama casi todos los días. Y comenzó a decirle, yo lo veo tan flaco, habla con tu papá, porque yo le hago la comida, él no se la quiere comer, él la prueba y luego la deja y se va para el baño y no sé qué pasa, y en fin. Entonces nosotros comenzamos a hablar con él, que tenía que poner su parte, tenía que comer mal, decía, no tengo apetito. Bueno, en eso mi suegra comenzó a notar que él siempre escribía mucho en una mascota que él tenía, escribía mucho, pero le escondía, él no quería que ella viera lo que él escribía. Bien, hasta ahí. Luego entonces, en un momento dado, él comenzó a tener problemas también con una muela que le dolía mucho. Él decía que le dolía mucho y esas cosas, pero no quería ir al dentista. Él era siempre tenía muchos problemas para ir al dentista y esas cosas, o sea, él no le gustaban los médicos a modo general. Y pues no fue. Entonces mi suegro le decía, bueno, por si te duele tanto, entonces él lo que hacía era que se tomaba un trago de ron. Bueno, no este ron del que nosotros conocemos como de los dominicanos, sino de un alcohol que usa mucho allá en Hungría, que no les sé el nombre, Palenka o algo así. Bueno, quien me esté viendo de Hungría, que sé que me siguen personas de allá, saben a qué yo me refiero. Y él decía que con eso se le quitaba. Cosas que hacen a veces las personas mayores, que se automedican y usando cosas así de la casa y creen que las cosas se le van a quitar así. Bien. Más adelante luego van a ver porque yo le doy ese detalle, porque es algo que en un inicio nadie le dio importancia y al final fue lo que desencadenó la peor de las consecuencias. En fin, nada, un buen día, mi suegra se levantó, ella hizo el desayuno, él se fue para el baño, tardó más de la cuenta y ella se encontró eso muy raro y tiempo después fue a ver qué pasa con él. Lo encontró tirado en el piso inconsciente. Llamó entonces a la ambulancia en ese momento y se lo llevaron para el hospital local. Ellos estaban viviendo en un poblado bastante apartado y estaba, me parece que era en el sur de Hungría. Yo nunca fui, yo nunca estuve allá, pero era bastante apartado, tanto así que ni siquiera tenían internet ni nada de eso. Entonces, más o menos ustedes se pueden imaginar. Y la llevaron entonces a la clínica rural pues, del lugar.
No, al principio no encontraron, no sabían exactamente por qué razón, qué era lo que él tenía. La presión estaba bien, se veía normal, él no tiene ningún tipo de problema de azúcar, la que es diabética es mi suegra. Y lo que en cuanto al corazón estaba bien, o sea, no era infarto, no era nada de eso. Y lo dejan entonces interno y lo ponen en cuidados intensivos porque por la situación y el estado en el que llega. Mi suegra le comenta que él tiene tiempo que no quiere comer bien, que come muy, muy poco. Entonces ahí ellos comienzan a darse cuenta que primeramente está desnutrido. Y que tiene, pues, ¿no? Por esa razón, entonces, por ahí, por ese lado, comienzan a irse y eso. Pasan 2 o 3 días y entonces comienzan a darse cuenta. Le ponen una sonda para alimentarlo y esas cosas porque él sigue sin querer comer. O sea, él se seguía negando, le ponían la comida, decía que no podía, la probaba y decía que de ahí no le pasaba, en fin. Entonces, estando en el hospital es cuando se comienzan a dar cuenta que él está evacuando la sangre. En ese momento entonces es cuando se dan cuenta que él tiene ese problema de salud y el médico le pregunta a mi suegra que hace cuánto tiempo esto le está pasando. Ella dice que nunca que ella sepa. O sea, ella nunca se dio cuenta que eso estaba sucediendo. Cuando al final le logran sacar entonces la verdad pues a mi suegro que él diga lo que está sucediendo, él dice que esto le viene sucediendo casi hace 2 meses. Entonces esa era la razón por la cual él estaba había perdido tanto peso y estaba, aparte de no comer, y estaba entonces él llegó en un estado tal al hospital que tuvieron que hacerle una transfusión de sangre en ese mismo momento. Tan grave fue el asunto pues de la pérdida de sangre que él tenía. Ok, entonces comenzaron a buscar, le hicieron la primera laparoscopía, no encontraron nada, se le hicieron por arriba, a ver si era un problema en el estómago, si era que tenía una úlcera, si era que tenía, qué era lo que tenía. Por ahí no encontraron nada, entonces comenzaron a hacerle una por detrás, a ver si tenía problemas de colon, a ver si tenía problemas de los intestinos, a ver qué. La segunda laparoscopía tampoco pudieron conseguir nada. Y ya mi suegra estaba un poquito preocupada pensando que era que en ese hospital no tenían quizás los equipamientos, el equipo, o quizás la experiencia necesaria para conseguir lo que le pasaba. Nada, no encontraron nada la primera vez. Él se pasó entonces en esa ocasión 15 días internos, mejoró bastante por la sonda alimenticia que le tenían y comenzó entonces a comer algo. Entonces cuando él comenzó a consumir yogur, o sea, comida líquida, sopa, yogur y esas cosas, entonces él estaba loco por irse. Nada más decía, no, ¿y cuándo me voy? El médico le decía, pero que usted no puede irse porque usted tiene un problema de salud que tenemos que saber qué es primero. No lo puedo mandar a la casa sin saber qué es lo que usted tiene. No, yo no tengo nada, decía él siempre, para que lo dejaran ir, pero evidentemente no lo podían dejar ir. Pasaron entonces unos 15 días más o menos y él comenzó a mejorar un poquito, entonces lo mandaron a la casa, con la condición de que él tenía que ir todas las semanas, ir al hospital, hacerse un chequeo de nuevo, pesarse y ver entonces si estaba progresando o había vuelto hacia atrás. Hasta ese momento todavía no había encontrado nada, que era lo que él tenía. Bien, se van para la casa, él come 1 o 2 veces, 1 o 2 días y así más o menos, y después vuelve a lo mismo. Entonces mi suegra vuelve, llama a mi esposo, le dice, mira, él no quiere volver a comer, no quiere comer de nuevo. Y mi esposo entonces habla con él y dice, mira, tú tienes que ir al médico, tienes que irte para el médico de nuevo y tenemos que ver qué es lo que tú tienes. Y él, no, ¿y para qué? Yo no voy para allá. Déjense de estarme llevando para allá, déjenme en mi casa. Y no quería. De todas maneras, mi suegra habla con el hermano de mi suegra, vive allá. Entonces es vecino de ellos. Entonces ella habla con el hermano de ella y entonces se lo llevan para el hospital de nuevo, en contra de su voluntad porque no quería. En eso va mi cuñada por primera vez para Hungría. Va entonces a ver qué es lo que está pasando y para hablar con los médicos o a ver si era que no sabían qué era lo que estaba pasando o qué. Entonces cuando mi cuñada fue, le pregunta al médico, el médico le dice que no ha encontrado todavía exactamente qué es porque básicamente se ve todo normal, o sea, por ahí no va la cosa, pero el problema persiste de una u otra manera y no saben exactamente qué es lo que van a hacer entonces con su situación. Entonces mi cuñada pide que si es posible que ella se lo lleve para Alemania. Entonces el doctor le dijo que no era posible que se lo llevara ya para Alemania porque él no estaba apto, no estaba en una condición para hacer un viaje de esa magnitud tan largo, tan pesado, que podía morirse en ese tipo de viaje.
Él estaba ya en ese momento en una condición que él hablaba y todo eso muy bien y eso, pero no podía caminar. O sea, él estando ya en el hospital esa segunda vez, de la cama al baño, a él había que agarrarlo, porque no podía caminar solo. Entonces, tan débil así estaba. En esa segunda hospitalización le hacen la segunda transfusión de sangre otra vez y él vuelve otra vez como que a mejorarse un poco. Ya ahí no lo tenían en cuidado intensivo porque su situación no era así de cuidado intensivo, pero sí era delicada, ¿no? Imagínense ustedes. Nada, entonces en eso lo dejan en el hospital. A mi cuñada le dicen que básicamente lo mismo que ellos están haciendo en ese hospital es lo mismo que harían, por ejemplo, aquí en Alemania o quizás en un hospital más grande, que ella no tenía por qué preocuparse que del cuidado que le estaban dando en sí, porque en realidad, o sea, no iban a darle ningún otro tipo de cuidado. Y nada, ella se tranquiliza un poco, por así decirlo, y eso. Él mejora un poco esa segunda vez. Y cuando ella regresa aquí a Alemania, mi cuñada, él estaba estable. Ella nos mandaba fotos, nos mandaba videos de él en ese momento. Él nos decía hola y todas esas cosas. O sea, estaba delicado porque había perdido mucho peso y se veía bastante delgado, pero estable, digamos que. Ok. Mi cuñada regresa y una semana después, eso fue ahora a finales de marzo, cuando yo les hice el blog, que les comenté ya la situación, y hasta ese momento yo no había querido a ustedes comentarle nada de todo eso que había estado pasando desde noviembre, diciembre y esas cosas, porque yo estaba dando tiempo a que eso progresara y saber entonces qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Al final, para decirle una cosa a la otra, y no quería, por ejemplo, estarle diciendo a cada momento, no, mira, mi suegro hoy se siente mal y mañana se siente mejor, mañana le dieron de alta. O sea, no quería estar todo el tiempo con la misma situación, sino que yo quería esperar a que se desarrollara la situación para hablarle de una vez y por todas de qué sucedía. En fin, una semana después que mi cuñada entonces regresa aquí a Alemania, le dan de alta, lo mandan para la casa. En fin, una semana entonces después que mi cuñada regresa aquí a Alemania, él estaba todavía en el hospital y supuestamente estaba mejor. De un momento a otro, él comienza a tener un problema en el habla. Y mi suegra comienza a notarlo, porque ella lo conoce más que nadie, ¿no? Y comienza a tener un problema en el habla. Y como que hablaba un poquito como que trabado, como que un poquito raro. Ella le dice eso a mi esposo cuando le llama por teléfono y le dice, mira, él está hablando muy raro, yo creo que él está como por dar un derrame cerebral tal vez, dice ella. Nosotros hablamos con él por teléfono, pero mi esposo mismo le dice a ella, mira mami, de que tú estás hablando yo lo estoy oyendo normal. Seguramente son los nervios, seguramente porque tú estás cansada, porque mi suegra es mucho mayor que mi suegro. Ella le lleva unos 10 años a él, ella tiene unos 75 años, él tiene 65. Y ella era la que normalmente siempre tenía problemas de salud y la que uno siempre pues tenía más en ojo. Mi suegra era una persona muy sana, siempre muy activa, no tenía grandes problemas o los problemas de salud que tenía estaban en control. Y mi marido le dice pues a mi suegra, bueno mami, tiene que ser el estrés que tú tienes o de la situación y eso, que te están haciendo imaginar cosas porque yo lo oigo bien. Dice mi suegra, no, yo sé que él está teniendo problemas en el habla porque yo sé que no. Pero, ok. Al otro día de ella decirle eso a mi esposo, ella estaba en la casa y cuando ella entonces va a visitarlo, él le dice que él quiere ir al baño y cuando ella lo para ir al baño, él se desmaya. Cuando llaman a las enfermeras y todo eso, ¿no? Y toda la cosa, al rato entonces luego, él cuando vuelve en sí, él comienza y tiene ya problemas claros, evidentes del habla. Habla muy enredado, se le entiende poca cosa y esas cosas. Entonces ella enseguida llama al doctor, le dice que lo vengan a ver, que le hagan caso, que esto, que lo otro. Y ahí ya se dieron más cuenta que él tenía un problema en realidad del habla porque era ya evidente. Y lo llevan a hacerle entonces un estudio enseguida, una tomografía para ver si era un derrame o algo, que era lo que estaba pasando, y ahí fue entonces cuando descubrieron el problema grave en ese momento, y es que él tenía un coágulo de sangre en el cerebro, y estaba alojado en la parte del habla, en la parte pues del cerebro que controla lo que es el habla y esas cosas, y estaba creciendo por minutos, o sea, estaba desarrollándose muy rápido, o sea, como un coágulo de sangre,
Y eso, entonces le dicen a mi suegra, bueno, nosotros tenemos que trasladarlo de emergencia a una clínica en la capital. Pero rápido, o sea, él tiene que ser operado de emergencia rápido, porque si ese tumor sigue creciendo, puede morirse. Y nosotros aquí en esta clínica no hacemos ese tipo de operación. Llamaron entonces, prepararon todo, llamaron un helicóptero, lo sacaron de ese hospital y se lo llevaron para la capital. Mi suegra evidentemente se tuvo que quedar ahí porque no se la llevaron con ella. Y se lo llevaron entonces a él solo. Y se lo llevaron entonces para la capital. La capital está más o menos unas 4 horas de donde mi suegra vive. Imagínense ustedes. Yo creo que llegó Maya. Y nada, entonces le hacen la operación esa noche de emergencia. Y nuestro miedo mayor que teníamos era que como él estaba ya tan débil por todo lo que había sucedido anteriormente de la pérdida de peso y la pérdida de sangre y esas cosas, nuestro miedo era que él no superara esa operación en la cabeza así de emergencia. Y teníamos bastante preocupación de que él pudiera quedarse en la operación. Por suerte, entonces él supera la operación y sale bien de la operación, pero queda en cuidados intensivos. Despertar de la operación, mis amores, él no podía hablar, no podía escribir, no podía... había perdido muchísimas de esas facultades por el lugar donde estaba el tumor alojado. Nos sentimos de todas maneras bien nosotros porque había superado la operación, pero el doctor nos dijo que iban a pasar meses para que él pudiera de nuevo poder volver a hablar y todo eso. Tenía cuando él comenzara a recuperarse de nuevo, iba a tener que comenzar a aprender a hacer muchas cosas y todo eso. Mi suegra, por supuesto, se puso bastante triste con la noticia, pero en realidad en ese momento lo importante era que él había superado la operación y todo lo demás entonces uno podría pues entonces mejorarlo y esas cosas. Básicamente el problema del tumor o del coágulo de sangre y esto en el cerebro vino por el problema de la muela, dijo el doctor. Esa muela se llegó a infectar de una manera que creó una infección que llegó hasta la parte pues de donde estaba alojado el coágulo. ¿De qué manera? Yo no sé, mis amores, yo no sé de medicina ni nada de esas cosas. Le estoy explicando, diciendo exactamente cómo sucedieron las cosas y qué fue lo que los doctores pues nos decían y eso. Eso fue lo que él pues nos dijo, que la infección de la muela eran 2, en realidad, una al lado de la otra. Y eran las que habían provocado entonces ese coágulo. Y aparte de eso, se estaba ya infectando, teniendo pues el riesgo de tener una septicemia o una infección pues generalizada. Al otro día de la operación, entonces, enseguida, pues le extirparon todas las muelas de ese lado por completo. Se quedó sin las muelas de ese lado y eso. Y todo lo demás. En fin, que pasaron entonces unas 2 semanas y él estaba en intensivo. Estaba reaccionando bien al tratamiento. Porque estaba estable, no se había empeorado ni nada de eso, pero seguía exactamente igual. Mi suegra estaba bastante deprimida porque no veía ningún tipo de mejora. Ella le hablaba y él solamente movía los ojos, no tenía ningún tipo de reacción así evidente. Más o menos a las 2 semanas él comenzó a tener como un tipo de reacción. Él le agarraba la mano, le apretaba la mano, por ejemplo, decía una que otra palabra balbuceada. Ella lo entendía, pero muy tenue y esas cosas, y él estaba bastante desesperado, o sea, se le notaba, él lloraba pues en la cama y eso, estaba bastante desesperado. Mi suegro siempre fue una persona muy activa y eso, entonces, él siempre comentaba que uno de sus miedos mayores era que no era morirse ni nada de eso, sino que él le diera una enfermedad que él tuviera que quedarse en una cama, era lo que él siempre decía. Y por esa razón él siempre tenía miedo de ir a un médico y eso, entonces... Justamente uno de sus grandes miedos se hizo realidad, o sea, él estaba bastante mal, deprimido. Nada, que los médicos hasta ese momento daban un buen diagnóstico, al parecer, y decían que él se iba pues a ir recuperando con el tiempo y con los meses iba a ir mejorando, y nos dieron una buena esperanza, digamos que. Resulta que estando en el hospital hubo una ola de gripe, la gripe pues queda... siempre pues en otoño, invierno, primavera y esas cosas. En esos días yo también incluso tenía la misma gripe. Y eso, la cuestión es que él estando interno le dio la gripe, le dio ese virus.
y tenía el virus y estaba bastante congestionado, entonces se le congestionaron muchísimo los pulmones y esas cosas, entonces lo tenían conectado a una máquina para ir limpiando los pulmones y esas cosas, entonces estando interno le dio neumonía. Como él estaba acostado, se congestionaba bastante y eso. Y nada, mis amores, resulta que el domingo pasado, en la noche, el domingo pasado mi suegra estuvo, o sea, este domingo van a ser ya 15 días, no es el domingo pasado. Mi suegra estuvo visitándolo porque estaba todavía en la capital, ella iba 2 veces a la semana, iba miércoles y iba domingo a verlo, a visitarlo. El resto del tiempo él estaba completamente solo en el hospital porque era bastante lejos pues de donde ella vivía. Pero como el diagnóstico era estable, básicamente, pues, ¿no? En fin, que ella estuvo visitándolo y estuvo todo bastante bien, diríamos, muy bien quizás. Incluso el domingo cuando ella lo visitó, él le comentó, ya él hablaba una que otra palabra, él estaba llorando y entonces él le decía a ella que dónde estaba Estefan, o sea, mi marido, y él había ya perdido un poco el sentido de la realidad. O sea, él hablaba, por ejemplo, de como cuando él estaba joven, él pensaba que él estaba pequeño y que ya no estaba muy bien. Y lo último que él le dijo, no, nos contó mi suegra, que le dijo, ay, mañana me voy a casa, le dijo. Y se estaba sonriendo, estaba contento porque él pensaba que se iba para la casa. Nada, que el lunes de la semana pasada, entonces, al otro día, suena el teléfono a las 8 de la mañana. Estaba yo ya llegando de traer a Maya de la escuela y suena el teléfono. Y yo veo que es el número de mi suegra porque está grabado en el teléfono. Yo me lo encuentro bastante extraño porque ella sabe que mi esposo está trabajando a esa hora. Y que ella llame aquí a la casa me pareció raro. Pero cuando yo vi el número, algo, quizás un sexto sentido, me dio un pálpito, no sé. Cuando tomo entonces el teléfono, ella me dice, ella estaba hablando, casi no se le entendía, y me dice, Nelcy, ¿dónde está Estefan? Y yo le digo, Estefan está en el trabajo, tú sabes, él está trabajando. Y ella dijo, verdad, Nelcy, me llamaron que se murió. Y yo, en un momento yo no estaba como, yo quería como que no entender lo que ella me estaba diciendo. Yo le decía, pero ¿qué me estás diciendo? Ella me dice que me acaban de llamar del hospital que está muerto. Y yo, pero ¿cómo que está muerto? Si él ayer incluso nosotros habíamos llamado en la noche, porque nosotros, mi suegra le tenía un celular a él en la cama y siempre llamábamos y una enfermera siempre lo tomaba y nos decía y hablábamos con ella y le ponía el teléfono en el oído a él y esas cosas y habíamos hablado con él, ustedes saben, hablado con él y estaba básicamente estable, o sea, no había nada. ¿Cómo va a ser? Entonces ella lo único que me dijo, no sé exactamente, su médico me acaba de llamar y me lo ha dicho, me ha dicho que hoy en la mañana cuando la enfermera fue a cambiarle las sábanas y eso, él estaba muerto. No respiraba, estaba muerto. Básicamente, al parecer, se había ahogado por toda la flema que tenía y esas cosas. Eso fue lo que le dijeron en el principio. Y ella estaba desorientada, o sea, estoy haciendo lo posible para contarle las cosas y no. La primera persona a la que ella le dio la noticia fue a mí. Y nada, duramos un ratito hablando, ella se le entendía muy poco lo que decía. Resulta que mi marido entonces ese día, justamente, cosa muy extraña que casi nunca sucede, pero ese día sucedió, se le olvidó el móvil aquí en la casa, se le quedó en la casa y no estaba en la oficina porque él en ese momento estaba visitando un cliente y no estaba en la oficina en ese momento. Entonces yo le dije, llámalo a él a su móvil para que le diga. Yo no se lo quería decir yo.
Y me dijo, sí, está bien, Nelson, yo lo llamo. Entonces ya luego como vuelve y me llama, me dice que no lo encuentra, que trate yo de conseguirlo. Llamé a la compañía, me dijeron, el asistente de mi marido me dijo que no estaba ahí, que lo llamaran 1 o 2 horas, que le estaba dando un cliente y eso. En fin, so, básicamente ese fue, le hicieron la autopsia entonces. Mi suegra a los 2 días entonces quedaron en acuerdo que ella iba a los 2 días entonces a subir entonces a la capital para ver entonces resultado de la autopsia y esas cuestiones y eso, fue con su hermano y eso. Mi marido entonces tuvo que preparar un viaje rápido y mi cuñada también entonces para ir. Fueron entonces todos para allá primeramente y también el hermano de mi suegro, que él tiene un solo hermano, entonces también. Evidentemente yo me quedé aquí con los chicos y todo, porque imagínense ustedes, una situación así que hay que hacer algo rápido y eso pues no se puede andar con muchacho encima ni nada de eso. Y como yo tampoco tengo quien me los cuide, yo no podía ir. Fueron para allá. La autopsia dijo exactamente lo mismo, que murió por asfixia, básicamente por la flema, tenía los pulmones bastante congestionados y esas cosas, o sea que después de todo lo que a él le pasó, lo de la hemorragia pues que tenía, no fue eso que lo mató. Lo de la pérdida increíble de peso que tuvo, tampoco fue eso. Todo eso lo llevó a él a estar en emergencias. Tampoco fue lo de la operación, también la superó. Y al final entonces viene y muere de lo más increíble. O sea, viene, le da una gripe, un virus, y eso es lo que termina entonces a él matándolo. Ya. No voy a decir nada mejor. En fin, entonces nada, el fin de semana pasado lo que hicieron fue que lo cremaron, entonces allá, porque era muchísimo más fácil así que traerlo entonces que el cuerpo y esas cosas. Entonces decidieron hacer el entierro en Hamburg, que es donde vive mi cuñada. Y mi cuñada, como es organizadora de eventos y todo eso, ya tiene muchísima experiencia en todo eso, organizó el funeral y todo en 3 días. O sea, increíble. Ella hizo eso de una forma maravillosa, magistral, organizó todo. En eso también encontraron el libro que él siempre escribía. Y él decía en el libro, se notaba que él estaba bastante deprimido. No sabemos por qué, porque aparentemente él estaba muy bien. O sea, lo visual, lo que se veía muy bien, pero en el libro él escribía que estaba cansado de vivir, que él ya no quería estar aquí, que él quería irse. Y que cuando él muriera y encontraran ese libro, él quería que lo enterraran en un bosque, que lo llevaran en una cueva, decía siempre. En fin, que por esa razón entonces mi cuñada buscó, y por eso lo hicieron allá en Hamburg, un cementerio donde la gente la enterraran, por ejemplo, no así un cementerio común, sino donde enterraran a las personas en el bosque. Entonces encontraron uno, donde solamente es un bosque. Yo lo voy a estar dejando en la edición también a continuación, pues parte de lo que fue también el entierro y esa cosa, muy poquito, o sea, se grabó nada más 1 minuto o algo así, nada del otro mundo. No es un momento en el que uno está pues muy pendiente, que digamos, de lo que es el entierro en sí, de una grabación en sí, perdón, pero, en fin. Ja, Sie können also eine Karte aufrufen im Internet. Ja. Es ist gleich auf der ersten Seite von der Homepage. Dass Sie müssen ein bisschen runterscrollen, da steht da Baumsuche, dann geben Sie in dieses Kästchen die Nummer ein und zeigt Ihnen auf eine Karte, wo der Baum ist. Ja. Und wir haben Stefan. Die Hamburg, was die ist in Hamburg, die Krankenkasse. De todas maneras, mis amores, se hizo todo de la manera que él quería. Por lo menos se cumplió cada uno de los deseos que él tuvo, que él tenía.
para con ese momento. Y eso, básicamente eso fue. Vendieron la casa allá. Sucedió todo muy rápido, fue muy rápido todo. Tenían ya la idea de que cuando él se mejorara iban a vender la casa, se iban a venir a vivir aquí definitivamente y esas cosas, pero no se pudo. Tenían ya un comprador en vista, así es que cuando sucedió todo eso, pues se contactó a la persona, se vendió la casa enseguida, entonces trajeron a mi suegra se va a quedar a vivir en Hamburg con mi cuñada por el momento. A ella le gusta mucho ya el mar y esas cosas, pero ella luego también va a venir aquí, se va a quedar quizás un tiempito, uno o 2 meses aquí, luego vuelve y se va para Hamburg, bueno, dependiendo del gusto de ella, como ella lo quiera hacer, en fin, eso ya es decisión de ella, donde ella quiere estar mejor y esas cosas. Ella sí quiere venir para acá por los niños y esas cosas, ustedes saben, son sus nietitos y esas cosas, pero a ella le gusta mucho estar allá, ella dice por el clima y eso. En fin, mis amores, esto es lo que ha sucedido. Básicamente nosotros en la familia actualmente ya lo hemos asimilado bastante bien hasta que hablamos del tema. O sea, mientras no hablamos del tema está todo muy bien. Cuando hablamos del tema pues nos ponemos tristes por la situación y tener que recordar todas las cosas y en fin, yo creo que ustedes me entienden. Eso, mis amores. Ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.